Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Medicina In Situ. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante como lo es el asma. Vamos a ver una parte introductoria sobre términos, sobre factores que debemos conocer sí o sí. Y posteriormente conversaremos sobre la fisiopatología, que resulta siendo bastante importante si es que queremos nosotros hablar del manejo del asma, sobre todo desde un enfoque farmacológico. Muy bien. La definición del asma va a estar dada de esta manera y es una definición dada por la GINA de este año. GINA básicamente es una guía que sale cada año y que nos ofrece actualizaciones del manejo en general del asma. ¿Ok? Entonces la definición que nos da este año es que el asma es una patología heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea que se caracteriza clínicamente por historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión de pecho y tos que varían en el tiempo y en intensidad, asociados a una limitación de la expiración del flujo variable. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, es una definición muy amplia, pero al mismo tiempo es muy precisa. Entonces, vamos a ir punto por punto en los términos más importantes de esta definición. Como por ejemplo nos habla de que el asma es una patología heterogénea, y esto tiene que ver bastante con la presentación clínica, ya que podremos ver diferentes presentaciones, diferentes presentaciones clínicas, ¿correcto? Segundo, nos dicen que existe una inflamación crónica de la vía aérea. ¿Ok? Y esto podemos mencionarlo de que estos pacientes con asma van a tener periodos. Van a tener periodos donde van a estar sintomáticos y periodos donde van a estar asintomáticos. Pero el punto importante acá es saber de que así mi paciente se encuentre en un periodo asintomático, el paciente sigue con esa inflamación, porque la inflamación es crónica, ¿correcto? Después nos mencionan que los pacientes presentan síntomas respiratorios. Esto es un poco obvio realmente, pero es importante entender a qué nosotros mencionamos como sibilancias, que es uno de los síntomas más importantes al momento de la exploración física de estos pacientes. Básicamente una sibilancia lo que te explica es que hay una salida de aire a través de una vía, a través de una vía aérea parcialmente obstruida. Ahorita vamos a ver qué es lo que obstruye esa vía. ¿Ok? Los pacientes también tienen falta de aire, opresión de pecho y obviamente la tos. Y por último nos dice también que esto se trata de una limitación de la expiración del flujo variable. Al hablarnos de una limitación ante la expiración, nos están diciendo que el asma se trata de un patrón obstructivo. ¿Ok? Entonces, a simples líneas, esa podría ser una deconstrucción de esta definición de lo que es el asma. Sin embargo, hay algo importante, y es que esta inflamación crónica de la que hemos conversado va a conllevar a que los bronquios de mi paciente tengan una hiperrespuesta. Bien, entonces, si yo tengo acá un bronquio normal y acá tengo un bronquio en un paciente asmático. Bien, entonces, como les dije, esto genera una hiperrespuesta que se va a ver en el bronquio a través de un edema, a través de broncoconstricción y también a través de un aumento en la secreción mucosa, a través de las glándulas submucosas, que es lo que hacen. Es básicamente la secreción mucosa, pero como tengo un bronquio que tiene una hiperrespuesta, voy a secretar más mucosa. Bien, entonces dijimos que nuestro bronquio se encuentra en una hiperrespuesta hacia demasiados estímulos y que va a terminar causando edema y un aumento en la secreción mucosa. Pero hay un punto importante a conocer, y es que terminará causando broncoconstricción, que es la base fisiopatológica para entender nosotros el asma. Entonces resulta importante conocer cuáles son los mediadores que están detrás del proceso de broncoconstricción y de la broncodilatación.
Entonces, por este lado del círculo de la broncoconstricción, tenemos a los tres principales mediadores, que van a ser la histamina, los leucotrienos y el receptor de acetilcolina, específicamente su receptor muscarínico, ya que recordemos que la acetilcolina posee receptores muscarínicos y nicotínicos. En este caso, nos importa saber qué es el muscarínico. ¿Ok? Y por otro lado, en el círculo de la broncodilatación, tenemos a los receptores noradrenérgicos de tipo beta 2 y al AMP cíclico. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros conocer todo esto? Primero, forma una base en la fisiopatología del asma, y segundo, esto nos ayuda porque todos estos mediadores que hemos mencionado terminan siendo targets o dianas farmacológicas para el tratamiento del asma. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros en el asma tenemos una broncoconstricción, lo que queremos nosotros va a ser bloquear estos mediadores para que el paciente entre a un estado de broncodilatación. Y de la misma forma, yo a estos mediadores de broncodilatación voy a querer estimularlos para que el paciente se encuentre mejor, para darle tratamiento, ¿correcto? Entonces, de tal manera es donde salen fármacos como por ejemplo los antileucotrienos como el Montelukast, o salen fármacos como los agonistas del beta 2, como por ejemplo el albuterol o el más conocido, el salbutamol. ¿Ok? Pero vamos a dejar ahí el tema farmacológico, esto puede ser para un siguiente video, pero quiero que entendamos cuáles son estos principales mediadores, y ya hemos visto que tienen demasiada importancia. Bien, antes de conversar sobre la fisiopatología del asma, es importante que tengamos en cuenta que existen diferentes tipos de asma. Si bien es cierto, el día de hoy vamos a hablar sobre el asma atópica, que les voy diciendo que es la más común de todas, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos, como puede ser un asma intrínseca o también llamada no atópica, un estado asmático que básicamente es la exacerbación del asma, que si es que no es controlada a tiempo, el paciente puede llegar a un desenlace hasta fatal. También existen asma inducidas por medicamentos, como pueden ser en este caso los AINES, pero como les digo, existen diferentes tipos de asma, ya sea por ejemplo un asma ocupacional, un asma inducido por el ejercicio incluso. Entonces son bastantes, pero el día de hoy conversemos sobre el asma atópica, que dentro de sus características clínicas más importantes se tiene que pues es la más común de todas las presentaciones, y que esta basa su fisiopatología en una hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? O también lo pueden encontrar como una hipersensibilidad o que es inmunomediada, específicamente por IgE, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos quiere decir que este asma atópica sigue una hipersensibilidad tipo 1? Esto nos quiere decir de que existe una reacción alérgica provocada por un antígeno extrínseco, ¿ok? En este caso tenemos, por ejemplo, un alérgeno, ¿correcto? Pero este alérgeno va a ser extrínseco. Por eso es que al asma atópica también se le conoce como un asma extrínseca, y por lo tanto tenemos también un asma intrínseco. Entonces, esto básicamente es lo que pasa. Existe una reacción alérgica por una hipersensibilidad. Luego, la población más afectada en este caso va a ser la población pediátrica. Es muy común ver a niños con asma, específicamente pacientes que tienen edad escolar, es decir, más o menos desde los 6 hasta los 11 años va a ser el mayor índice de presentación de estos pacientes. Y existe un término que se llama la triada atópica. Esta triada atópica consiste en tres enfermedades muy parecidas entre sí, porque ambas tienen el componente de reacción alérgica. Tenemos en primer lugar a la rinitis alérgica, a la dermatitis atópica y a la protagonista de hoy, al asma atópica. Entonces no va a ser raro ver a pacientes con rinitis, dermatitis y con asma
atópica en la consulta, ¿ok? Entonces, si es que llega un paciente con muchos signos que nos hablan que podría tener asma y aparte tiene rinitis, tiene dermatitis atópica, pues sí, muy probablemente esté cumpliendo con este triángulo de la triada atópica. Bien, entonces ahora sí, pasemos a conversar sobre la fisiopatología.